un poco antes para consultas. Sí, claro, súper. Bien. Bueno, estamos grabando. Voy a compartir una mini presentación. Ahí se ve. ¿Ven la presentación? Sí, claro, se ve bien. Bien, bárbaro. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén conectados. Damos el inicio a la segunda charla del ciclo de charlas en el marco de la especialización en fabricación digital e innovación. Bueno, nos encontramos ya en el módulo 3 de los módulos técnicos de tecnología y fabricación. La idea es, en cada módulo técnico, en total son 9, dejar un espacio para invitar a referentes, especialistas, a personas que estén aplicando las temáticas que vemos en el posgrado, diseño, tecnología, innovación, sostenibilidad, para conocer sus trayectorias, experiencias de primera mano y bueno, y cómo aplican en proyectos reales estas temáticas. Quería contarles para los que no están cursando el posgrado, primero que nada, para los invitados externos, primero que nada, bueno, gracias por el interés. Bienvenidos, bienvenidas. Contarles que el programa del posgrado tiene una duración de 10 meses. Está liderado por UTEC y FabLab Barcelona y colaboración con el FabLab ESAN de Perú. Y rápidamente contarles que en esos 10 meses vemos temáticas en relación a 4 ejes temáticos, que son tecnología y fabricación, que serían todas las temáticas que tienen que ver con tecnología, la aplicación práctica y el software. Vemos diseño, metodologías de diseño en relación a un proyecto. Vemos también módulos de innovación y sostenibilidad, donde se ven módulos de emprendimiento, innovación abierta y biomateriales, y luego un proyecto final integrador que se ve todo, se aplica todo lo visto en el posgrado. No quiero robar más tiempo con esto. Dejamos unos QR por si quieren tener más información y les pasamos por el chat también estos links mejor, por si no llegan a tener el QR. Bueno, voy a presentar al invitado de hoy. Gracias, Joaquín, por aceptar la invitación nuevamente. A Joaquín lo tuvimos el año pasado. Este año ya estamos en la tercera generación del posgrado. Le dimos el nombre de la charla, bueno, Joaquín le dio el nombre de Diseño, Tecnologías Digitales e Innovación. Joaquín es diseñador formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Diseño para Futuros Emergentes por IAC y Elizaba en Barcelona. Es fundador del Moving Works, colectivo de diseño distribuido, y profesor en el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la carrera de Ingeniería en Diseño. Y su trabajo se centra en el desarrollo de proyectos con impacto social, integrando nuevas tecnologías, aplicación digital, diseño y sostenibilidad. Te dejo la palabra, Joaco, dejo compartir. Súper. Muchas gracias, Carolina. A ver. Voy a compartir pantalla también. Me avisan si se ve, si no se ve también. Ahí se ve perfecto. Perfecto. A ver, vamos a poner pantalla. ¿Se ve pantalla completa? Sí. Súper. Ya. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá. También gracias, Carolina, ¿cierto, Joaquín, por darme el espacio de poder compartir mi trabajo, proyectos y trayectoria. Así que encantado de estar nuevamente con ustedes. Espero que el próximo año también. Bueno, como un poco Carolina ya contó, yo soy diseñador de la Universidad Católica de acá de Chile. Desde ya estudiando, ¿cierto? En mi carrera, aquí también está como súper condensado, pero principalmente he trabajado en distintos Fab Labs. Trabajé abriendo Fab Lab Santiago, acá en Chile. Luego hice clases de diseño en la misma Universidad Católica y en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería. Y me quedé
trabajando en el Fab Lab de la Universidad de Chile, que es de los Fab Labs, ¿cierto?, públicos, abiertos, más grandes que tenemos acá en Santiago. Luego me fui a hacer el magíster a Barcelona, ¿cierto?, el magíster Diseño de Futuros Emergentes. Esto fue post-COVID, ¿cierto? Hay como un lapsus de tiempo donde fabricamos mascarillas faciales, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Y a la vuelta de Barcelona me llegué a integrar el equipo del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ahí les voy a contar proyectos, ¿cierto? Algunos proyectos míos, proyectos externos y relacionados a la universidad. Por favor, cualquier duda, comentario, idea, lo que sea que tengan, me interrumpen. Yo no los puedo ver a todos, entonces, porfa, o levantan la mano o me interrumpen. Yo feliz de responder cualquier duda o comentario, ¿vale? Bueno, de ahí, Carolina, si puedes compartir también mi correo o el contacto, ¿cierto? Pueden contactarme post charla, así que yo encantado también. Ya, hay hartas diapositivas, así que vamos avanzando. Bueno, en primer lugar, este fue mi proyecto de título, mi proyecto de tesis de la Universidad Católica. Lo muestro, ¿por qué? Porque fue un proyecto que me marcó mucho a nivel profesional. ¿Por qué? Porque fue un proyecto de un año de investigación donde esto fue ya hace 10 años. En ese tiempo, claro, la fabricación digital no estaba tan en boga, ¿cierto?, como hoy. La impresión 3D, había un par de máquinas en la universidad, pero tampoco con tanto aliento como es hoy día, ¿cierto?, que ya es todo accesible, disponible en casi todos lados, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue investigar a los niños con piel de cristal en condición de manos en capullo o sindactilia se llama. Y de nuevo, este fue un proceso muy largo de etnografía, investigación con las personas, diseñando con las personas para poder ver cuáles eran sus necesidades básicas cotidianas y en este sentido poder suplir mediante el diseño. Obviamente no hay una cura para esta enfermedad que se llama piel de cristal. Bueno, ahí Carolina también compartió mi página. Si quieren también ver más detalles de estos proyectos, está todo documentado ahí, así que también lo pueden revisar. Muchas gracias, Carolina. Entonces, como les iba mencionando, el desarrollo de este proyecto fue básicamente para poder encontrar necesidades súper específicas en nichos súper específicos y cómo la fabricación digital, de nuevo, esto hace 10 años, podía poder habilitar a este tipo de personas a que puedan alimentarse solos, hasta curarse las heridas solos. Se fijan en esta foto, hay una tijera con imanes, ¿cierto? La gracia de esa tijera es que ellos pueden aprender a cortar sus vendas, como pueden ver acá, y el habilitarle a poder cortar sus vendas y usar tijera abre una puerta muy grande para la autonomía, cosa que estas personas no tienen. Entonces, ese fue un primer ganchito en decir, wow, la fabricación digital, ¿cierto?, tiene mucho que aportar en cuanto a sociedad, a cambiarle y mejorarle la vida a las personas con pequeños, ¿cierto?, cambios en el día a día o la vida cotidiana. Luego me fui a Barcelona, ¿cierto? O sea, de nuevo, después post-trabajo trabajo en Fab Lab, ¿cierto? Post-COVID, trabajo desarrollando proyectos en Fab Lab de la Universidad de Chile. Me fui a Barcelona. Yo también tengo una relación bien directa con la música y el sonido. Siempre me ha interesado como materia a investigar. Entonces encontré que en esta opción era una buena oportunidad para hacerlo. Y entonces uno en este máster de futuros emergentes, que tiene una arista súper personal, ahí les voy a hablar un poco de eso, pude profundizar, ¿vale? Entonces en este caso les voy a mostrar una serie de varios ejercicios, los cuales culminan con un proyecto grande que hicimos acá, en relación a la fabricación digital o la fabricación y el mundo material y la música. Entonces este fue un primer experimento que hicimos para hacer música con plantas, que seguro varios lo han visto en Instagram o en distintos lugares, y lo pusimos afuera, ¿cierto? Parte de este magíster, de este programa, era poder salir, ¿cierto? Salir de la sala, salir de los espacios y trabajar con las personas día a día, por ejemplo, preguntarse cómo era la relación de ellos con la naturaleza, con las plantas, y cuando ellos tocaban estas plantas, hacían sonido, que nosotros programábamos, conectábamos un par de placas electrónicas, pum, hacían sonido, y encontramos otro tipo de interacción, ¿vale? Luego, siguiendo esa línea,
hice distintos ejercicios, ¿cierto? Que iban en sucesión a cómo la música, ¿cierto? Tiene una relación, como les decía, directa con el mundo material o la fabricación. Entonces, en este caso, hicimos un par de sesiones parametrizando distintas pistas musicales para que, en este caso, mis compañeros pudiesen formar de forma súper orgánica, ¿cierto? Distintas esculturas de arcilla, ¿cierto? Entonces, en este paso, trabajamos un poco investigando la forma, viendo el significado de esta, de nuevo, sin parámetros, pero había, por ejemplo, en pistas donde había mucha tensión, donde se repiten patrones, por ejemplo, la gente le pegaba las cosas o las desarmaban con fuerza, entonces fue casi como una terapia y en el fondo este fue el resultado. Luego, siguiendo un poco en esa escala en el magíster, investigué en la escala cuerpo, ¿cierto? Escala cuerpo, trabajé con una bailarina y la idea era que ella, con estas mini esferas que se ven acá, ella iba tocando estas e iba buscando el sonido. ¿Por qué quería hacer yo esto? Porque más adelante yo con ella la estaba registrando, ¿cierto? No sé si ya han visto Grasshopper, ese tipo de cosas. La estaba registrando con una cámara, registrando sus movimientos y con eso era posible, por ejemplo, mover servomotores, mover o activar sensores. Entonces, en ese sentido, yo podía llevar de nuevo la música que ella iba buscando, su interacción hacia un mundo material. Entonces, de nuevo, son proyectos como parte de la exploración, ¿ya? Y luego el proyecto también de cierre de este magíster se llama Ecologías del Sonido, que en el fondo fue como una recopilación de todos estos experimentos, donde yo recogí y recopilé en tierra o arcilla, en este caso de Tibidabo, ¿cierto? Que es un parque en Barcelona donde se trabajaba la arcilla, se hacían ladrillos, y recogí también los sonidos de ese lugar. ¿Y qué hice después? Recopilé estos sonidos, los mezclé con datos, ¿cierto? E imprimí en 3D, ¿cierto? La geometría de los sonidos, por ejemplo, de las aves, hasta los aviones que pasaban por ahí, ¿cierto? Entonces, registré el sonido de dónde se ubicaba la Tierra en este caso. Y la gracia era, entre comillas, fabricar un instrumento. Entonces, cuando las personas tocaban estas piezas de arcilla, estas de nuevo por conductividad, estaban conectadas por cables a ciertas placas, Arduino, Playtrónica, usamos varias, y activaban, ¿cierto?, el sonido con las que fueron generadas. Entonces, por eso se llamaba una ecología, porque en el fondo tomamos prestada la materia del lugar, le damos otro significado formal, y logramos transformarlo como instrumento. Y luego hicimos una caminata, ¿cierto?, como cierre del programa, al mismo lugar y devolvimos, en este caso, la Tierra. Entonces, la idea era como cerrar ese loop, ¿cierto?, y hacer varias preguntas si en el fondo los objetos tienen que ser para siempre, por qué no pueden durar cierto un momento específico, si la vida de un producto, de nuevo, puede renovarse, etc. Entonces, en ese sentido, ese proyecto lo exhibimos con un par de compañeros en Acacia Hub en Barcelona, y además hicimos una exhibición llamada Ecosistemas Híbridos, también explorando el significado de la fabricación, explorando la relación de las personas con la naturaleza, de los sistemas visuales, y eso fue parte de mi magíster de MDEF. Luego, post-MDEF, fui padre, lo que también activa varias cosas distintas, ¿cierto? Esta chica ya tiene casi 2 años. Y de nuevo, también busca como dar un significado de un proyecto que les voy a mostrar un poquito más adelante, donde ella tiene harto que ver. Entonces, en ese sentido, luego yo volví a trabajar a la Universidad Adolfo Ibáñez, que es este campus que pueden ver acá. Es un campus precioso que está en la cordillera acá en Chile. Y ahí está el Design Lab, que es la escuela de diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta queda, ¿cierto?, en la entrada de la cordillera del cerro. Ahí tenemos un Fab Lab, ¿cierto? Un Fab Lab es súper bueno, de los buenos de acá de Chile, ¿cierto? Que si bien es cerrado, es solo para los estudiantes. Permite, ¿cierto?, que ellos puedan desarrollar e investigar trabajos manuales, trabajos en distintas maquinarias, distintos procesos aditivos, ¿cierto?, sustractivos,
y además en robótica, ¿cierto? En este caso, bueno, esta foto es del año anterior, pero claro, trabajamos con brazos robóticos, con waterjet, con distintos tipos de materiales y nos estamos constantemente actualizando para que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos, ¿cierto? Estos son algunos de los ejercicios que me ha tocado guiar, por ejemplo, trabajar con diseño generativo y la bicicleta, que es algo que también me apasiona bastante. Entonces, buscamos, por ejemplo, hacer piezas más eficientes con la optimización topológica en este caso. Otros proyectos que siempre tratando de relacionar el campus, ¿cierto?, con el espacio. Estos son proyectos de alumnos de primer año de trabajo, por ejemplo, teselaciones con yeso, ¿cierto? Y la carrera que estudian ellos acá se llama Ingeniería en Diseño. Entonces, ellos entran por Ingeniería Comercial o Economía, ¿cierto? O Ingeniería Civil. Y en paralelo toman Ingeniería en Diseño. Entonces, un perfil bien, bien curioso, donde al año y medio de su carrera ellos empiezan a experimentar desde el diseño, ¿cierto? Antes puro más economía o ese tipo de disciplinas. Entonces, hacemos distintos tipos de ejercicios, algunos más tradicionales, en relación a análisis, ¿cierto?, de diseñadores también o piezas de diseño tradicionales. Trabajamos mucho con el prototipo, con el hacer. Y acá hay un ámbito que me gusta mucho y me interesa y que lo he seguido desarrollando, que es el hackeo de máquinas. Y esto viene también muy de la mano con el Fab Lab, ¿cierto?, el mundo de los Fab Labs. Y también hago un curso de eso, donde enseñamos a agarrar estas impresoras 3D, las Ender, que son las económicas, ¿cierto? Y darles otro propósito, otro uso, con Grasshopper también, entendiendo que uno puede manejar, ¿cierto?, 3 ejes y hacer literalmente lo que quiera con esos 3 ejes. Entonces, en ese sentido, hoy estamos esperando los resultados de un fondo para poder hacer máquinas braille, que puedan imprimir en braille, ¿cierto?, con impresoras 3D o rediseñar una nueva máquina para hacerlo, porque por las máquinas de braille, por ejemplo, son carísimas. Aquí en Chile no hay servicio técnico, literal, no hay servicio técnico de máquinas. Hay una empresa, pero no los entrega. Entonces, hay un agujero ahí. Entonces, vamos a aplicar este conocimiento en el desarrollo de máquinas de braille. Proyectos de tesis que me ha tocado guiar, por ejemplo, este reciclaje de plástico, reciclaje de textil, ¿cierto? Una empresa que fabrica, por ejemplo, uniformes escolares. Reciclaje textil, los calienta y están haciendo ahora planchas del mismo plástico, ¿ya? Ahora, como si ven, les estoy mostrando varios proyectos de distintas índoles. Es un poco como lo que a mí me ha tocado navegar en mi carrera, ¿cierto? Y van a haber proyectos aún más raros o más diferentes. Entonces, claro, yo no sé si podría decir que soy especialista en algo, pero siempre voy tomando y agarrando de distintos lugares para ir dando al conocimiento desde distintos puntos. Otro proyecto que estamos desarrollando también es la investigación de metamateriales o estructuras auxéticas. Esto en conjunto con otra universidad, la Universidad del Desarrollo, acá en Chile también, donde nos ganamos un fondo en conjunto para poder buscar aplicaciones. No sé si han escuchado de las estructuras auxéticas, los metamateriales, que son materiales que se comportan de forma anómala, ¿cierto? Cuando uno los comprime, en teoría deben expandirse, pero se contraen, ¿cierto? Entonces, eso abre muchas posibilidades para distintas aplicaciones. Lo que nosotros hemos hecho es, desde corte láser, fabricación digital, poder investigar las distintas geometrías que podemos lograr, y ahora estamos cerrando el proyecto haciendo paneles que responden al calor. Entonces, en este caso, estas piezas de metamaterial se expanden gracias a un par de resortes de nitinol, que es un material, ¿cierto?, que reacciona al calor. Entonces podemos hacer, por ejemplo, paneles inteligentes que cuando haya más sol, por ejemplo, se expandan para tapar, o si uno quiere hacer ventilación, que reaccionen al calor. Y estos resortes, perdón, se utilizan, para los que no los conocen, en la industria dental, o sea, para los frenillos, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cambian a la temperatura interna del cuerpo. Entonces, son súper susceptibles al calor y es súper interesante entender cómo funciona la reacción de
de materiales que están en otros campos para poder aplicarlos en arquitectura, en diseño, etc. Esta es una muestra del panel. Vamos a hacer un panel de varios módulos de esto en un par de semanas más. Experimentos también en impresión 3D, en diseño generativo, ¿cierto? En optimización topológica, como les había mencionado. Este es una prótesis a escala, ¿cierto? Para una persona de una sección de la pierna. Y hicimos el ejercicio utilizando en este caso Fusion 360, programa para modelar, que tiene la opción de diseñar mediante la optimización topológica. Y entonces, además, siempre trabajando con experimentación. Me gusta, de nuevo, enseñar en distintas escalas, entonces también trabajo con un amigo que tiene una empresa, se llama School of Makers, que ofrecen tecnología para colegios. Entonces les enseñamos Arduino, les enseñamos a programar a los chicos desde cero y terminan un ejercicio súper básico, pero al mismo tiempo súper interesante para poder aprender a programar sus propios robots, fabricarlos en láser, ¿cierto? Entonces, también por el área de educación me muevo bastante. Esto ya como en el área privada, ¿cierto? Acá en Chile hay un mercado grande de oficinas, de arquitectura, ¿cierto? De revestir edificios, y este es un caso que nos tocó hacer asesorando una empresa que es una automotora. Nos pidió, ¿cierto? Un muro. Querían poner puras piezas de auto pegadas, ¿cierto? Y era como, por favor, no. Entonces, simplificamos la vida, ¿cierto? Diseñando tipos, estas cosas son un poco más aburridas, pero también, de nuevo, interesantes en relación a hallarlo a la realidad, ¿cierto? Volviendo un poco a proyectos personales, esto es lo que les decía, le mencionaba el hackeo de máquina, que es súper sencillo. Esto yo lo hago también como workshops. Es súper sencillo agarrar una impresora 3D con Grasshopper, mover un par de códigos, ¿cierto? Y poder implementar, en este caso son piezas gráficas que yo he podido hacer, exponer en un par de lugares con una impresora 3D. Entonces, claro, muchos me dicen, pero ¿por qué no lo imprimes con impresora de tu casa? Pero la gracia es que uno puede experimentar con brochas, ¿cierto? Con distintos grosores de papeles, distintos materiales. Hay gente en este mundo de los pen plotters, ¿cierto? Que hay varios hackers y nerds del mundo que le ponen cloro, por ejemplo, para teñir tela. Entonces, como que abre el mundo a la exploración, y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, he podido desarrollar estas líneas de piezas gráficas. Este es el jarropoto de un amigo artista que lo exhibió en Berlín, en línea, ¿cierto? Con unas esculturas de cerámica que hacía él. Estas son piezas que he podido desarrollar yo en cuanto a sacar el volumen, el código G, ¿cierto? De esto, y poder imprimirlo con impresoras 3D. O sea, parece casi grabado, ¿cierto? Y esto se logra con un lápiz tinta y una impresora 3D. Súper sencillo. De nuevo, parte más experimental en relación a buscar de nuevo formas de generar cosas. También el típico ejemplo que uno hace aumentando la exposición de cámara, ¿cierto? Para abrir opciones, ¿cierto? Abrir geometría y buscar formas de imprimir. En este caso es también utilizando un láser con alta exposición y ver una cámara, de nuevo, son como cosas más explorativas dentro del mundo del machine hacking, pero empezar a explorar qué pasa si uno trabaja con luz, si uno trabaja con grabado láser, para poder generar, no sé, piezas gráficas, partes experimentales. Estas son las noches cuando mi hija ya duerme bien y puedo meterme a experimentar. Acá otras cosas más personales. Como ya han visto, yo trabajo mucho o me interesa, ¿cierto?, el desarrollo y trabajar con materiales nobles. Entonces, por ejemplo, este fue un ejercicio que hice de sacarle todos los plásticos a una motocicleta, analizar la cantidad de plástico que tiene la misma motocicleta, que eran, no sé, unos 20 kilos solo de plástico, bastante inútil. Y fue de nuevo el ejercicio de enchularla, en este caso, ¿cierto? Y lo interesante de este ejercicio fue que la persona que encontré que fabricaba estas piezas metálicas no sabía usar, en este caso, el comando para plegar metales en Fusion, ¿cierto? Que el Fusion 360 tiene un comando de sheet metal,
Y yo le dije, ya, pagamos un trueque, te enseño a usarlo y que le iba a ayudar, ¿cierto?, en su empresa, y él me fabricaba las piezas. Hicimos un trueque perfecto y como ven, también el prototipado es parte de mi día a día, o sea, y que también trato de reflejarlo a mis estudiantes. Aquí, como ven, piezas de papel, piezas de cartón, para pasar a piezas de acrílico, cortado en láser también, o piezas de metal. Entonces, hice el ejercicio, ¿cierto?, de dejar la moto más liviana, como con otra estética. Algunos les gusta, otros no. Se me han caído algunas piezas, entonces también voy aprendiendo el proceso por la vibración, por ejemplo. De nuevo, más curiosidades. Con mi pareja estamos comenzando, ¿cierto?, una especie de estudio de diseño desde lo paramétrico, desde el diseño y desde los objetos. Entonces, digamos, ya vamos a aprender a hacer en cerámica. Entonces, diseñé, ¿cierto?, con un programa, el mismo programa en Grasshopper, estas tazas. Dijimos, partamos por algo. Yo nunca había hecho una vez algo en cerámica, dije, ya, voy a aprender. Fui a la tienda, ¿cierto?, una casa del ceramista acá en Chile, que me contaran un poco de los procesos, que me contaran de cómo hacían las cosas. Dije, ya, ahora a llevarlo a la fabricación digital y aprender. Entonces, hicimos unos moldes, ¿cierto? Moldes primero impresos en 3D, luego en yeso, para poder hacer el vaciado de estas tazas, y luego nos fuimos con otra persona que era experto en esmaltado. Entonces dijimos, ya, ahora vamos a aprender de esmaltado. Y así fuimos avanzando, ¿cierto? Y ahora está nuestra marca en desarrollo. Todavía no la hemos concluido, pero también es en desarrollo. Otro proyecto, nada que ver con fabricación digital. Yo siempre le digo, este año me tocó diseñar desde una casa hasta mochilas para niños. También un ex compañero del mismo máster me invitó a ser parte de un emprendimiento donde necesitaban desarrollar productos para niños, y me preguntó ¿sabes quién diseña mochilas? Y dije, yo, hagámosla nomás. No, tampoco, nunca había diseñado mochila ni nada, pero dije, hay que aprender. Entonces, buscamos un fabricante en Chile, que queda literalmente uno, que fabrique bolsos y mochilas. También levantando un poco quizás, no sé cómo es en Uruguay. Acá en Chile la industria es prácticamente nula, ¿cierto? Es todo minería, agroindustria, pero súper extractivista, no pensado en la producción. Entonces, ha sido un caso súper interesante para ver cómo han muerto en este caso estos proyectos, y cómo con este tipo de emprendimiento uno ha podido, ¿cierto?, como realimentar la industria, revivir esto un poco. Entonces, también les hice las ilustraciones, diseño de marca. Yo también, o sea, me gusta mucho ilustrar, entonces, como les decía, hagamos todo, diseñemos todo lo que se pueda, y fabriquemos lo que se pueda hasta donde ya no se pueda, porque obviamente uno empieza a ver, por ejemplo, en China, que esto te lo fabrican por un tercio o medio del costo de acá, con otros materiales, con otras tecnologías. Entonces, ahí es donde uno dice, no sé si perder las convicciones o hacer un intermedio, porque claro, ahí es otra escala, ¿cierto? Cosas que uno no controla, no maneja. Pero por ahora es un emprendimiento local que funciona súper bien, resaltando en este caso animales locales con Martín Pescador, flamenco, y este caso es para pequeños. Aparte que los tres somos padres, entonces trabajamos desde una perspectiva súper personal. Luego les voy a mostrar Moving Works. Es un colectivo que armamos con mis compañeros de máster, mis compañeros Chris y Tatiana, y llevamos ya desde el 2022 tratando de llevarlo adelante desde el diseño distribuido, juntándonos, ¿cierto?, recopilando la metodología que utilizamos del Magíster de Futuros Emergentes, desde la reflexión, la instrumentación, la exploración y la aplicación, para llevarlo a proyectos, algunos que son súper lúdicos, que quizás no tienen tanto contenido, por ejemplo, de significado, pero sí o sí que llevan desde el hacer, desde el código abierto, desde la fabricación digital, hacia distintos lugares. Entonces, en ese sentido, el primer proyecto, en el fondo, que nos encargaron o nos pidieron fue el desarrollo de una escultura, ¿cierto?, para un festival de música acá en Chile, una especie de Woodstock a la chilena,
que es en un campo abierto, distintos escenarios, pero necesitaban lugares en donde encontrar, donde reunir a las personas, sobre todo en la noche. Entonces nos pidieron hacer una especie de escultura cinética, ¿cierto? Nosotros nos inspiramos, ¿cierto?, en algunas flores que crecen en la misma zona y con fabricación digital, CNC, pudimos armar esta pieza, que era todo desarmable, porque también era parte del encargo, llevarlo como 600 kilómetros al sur de Chile en auto. Así como pueden ver, literal, tenía que entrar esta cosa y llegarla a armar, ¿cierto? Y poder instalarla. Lo entretenido de esto es que de día la flor se mantenía cerrada, ¿cierto? Y ahí las personas se podían bañar, algunos cargaban el teléfono en el enchufe, era súper chistoso cómo interactuaba de día. Y de noche pasaba esto, ¿no? El ideal de nosotros es que esto fuera automático y se abriera solo, pero obviamente por tiempo, recursos no lo conseguimos, pero sí conseguimos que fuese un poco el objetivo, que era un lugar de encuentro, ¿cierto? O sea, en la noche esto se llenaba de personas, y el video también lo pueden ver en mi página. Está también, ¿cierto?, recopilado el proceso y recopilado el proyecto final, donde la programación, la electrónica, todo eso lo hicieron los chicos en Barcelona y lo replicamos acá. Entonces fue una especie bueno, y los planos también los fuimos viendo en paralelo. Entonces aplicamos esta metodología de diseño distribuido, de diseñar alrededor de todo el mundo y fabricar localmente, que es un poco lo que yo siempre he abogado, ¿cierto? Volviendo un poco a los primeros proyectos, ¿cierto? Ahora lo llevamos a una sesión más de DJ, ¿cierto? En Chile se hacen unas sesiones, se llaman como los Tiny Desk, pero de plantas, Tiny Plants hicieron, donde es súper interesante. Se hacen sesiones de conversa en relación a las plantas, a los hongos, a los fungi, ¿cierto? Y en este caso nos pidieron hacer ya hemos hecho varios set list o DJ plant list, no sé cómo llamarlo, música literal con plantas. Entonces hacemos eventos desde la programación para poder hacer música con plantas. Y por ejemplo, no es que las plantas, ¿cierto?, tengan su propia música, sino que las plantas sirven como controladores, por así decirlo. Entonces la música la diseñamos con Chris, ¿cierto?, que está en Barcelona o Alemania, y la reproducimos acá. Aquí vuelvo un poco a mi hija, ¿cierto? Cuando ella estuvo en la guata de su mamá y íbamos a las sesiones, ¿cierto?, con los doctores, salían los latidos, ¿cierto? Salían los latidos y yo quise, en este caso, volver a trabajar con el sonido y con otro significado. Entonces, lo que hice fue agarrar sus distintos latidos, los distintos periodos de gestación y... de nuevo, moviendo cosas por todos lados, nos conseguimos trabajar con un estudio de arquitectura y logramos llegar a un proyecto que es Ecología del Sonido 2.0, donde logramos desarrollar columnas, ¿cierto?, en base a los latidos del corazón de mi hija. Entonces, la idea es que estas columnas fuesen impresas en barro, en tierra o en arcilla, para poder, de nuevo, lograr una exhibición. Esto es súper condensado, súper resumido, pero postulamos a fondos culturales locales y nos ganamos fondos, se llama Fondart Nacional, que son programas donde financian fondos en diseño, en arquitectura, en artes, en danza, etc. Y nosotros entramos por nuevos medios, ¿cierto?, buscando esta exploración entre la robótica, la música y la fabricación. Entonces, partimos prototipando de nuevo estos prototipos en impresoras 3D pequeñas a escala, buscando cómo iban a ser las estructuras, cómo iban a ser los rellenos, ¿cierto? Haciendo esta pequeña, es como 1:6, esta pequeña columna. De nuevo, y como a los arquitectos les encantan las columnas, dijimos ya, vamos con columnas, pero que las columnas tengan ciertos los datos, en este caso, del sonido. Entonces, hicimos unas primeras pruebas con un extrusor y el brazo robótico que había hecho unas estudiantes de tesis en la universidad, pero no funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque el brazo, como ven acá, tiene una especie de batidora de hormigón que hace extruir y funcionaba, pero en poca medida, ¿no? Y no estaba bien controlado, entonces necesitábamos hacerlo de nuevo.
Para exponer este proyecto, nosotros necesitamos un espacio. Acá en Santiago hay un espacio súper grande que es entre salas, tiene salas de teatro, otras cosas, un centro cultural. Estos eran ex catacumbas de un colegio, del Instituto Nacional, que es como de los colegios más antiguos de Chile, que lo reacondicionaron como centro cultural. Un espacio súper interesante donde dijimos, queremos hacer algo como esto, ¿cierto? Bueno, estas son algunas visualizaciones con inteligencia artificial. Esto lo desarrollamos el año pasado, ya en realidad el año antepasado, el 2023-2024. Entonces, de nuevo, aquí entraba lo distribuido, ya que necesitábamos diseñar, además de los latidos del corazón, para que no fuese como una fiesta tecno, ¿cierto? Como iban a sonar las columnas, que fuese un espacio inmersivo. Entonces, trabajamos desde el diseño de trabajo con estas fuentes de sonido, más gráficas visuales que iban a interpretar estos mismos datos para, de nuevo, generar esta instancia inmersiva que nosotros queríamos lograr. Y por el otro lado, en otro carril en paralelo, íbamos experimentando con la materia, ¿cierto? Con la materia, elementos manuales. Desde la universidad también hay otros proyectos de investigación con tierra, entonces compraron esta proyectora de hormigón que funciona también para extruir. Esta máquina peleamos, tuvimos muchos dolores de cabeza, se tapaba la manguera. Fueron varios meses de experimentación, como pueden ver acá. De extruir, uno, experimentación material, segundo, experimentación con las máquinas, ¿cierto? Para ver que se sostuviera, que funcionara. Bueno, ahí también con la experiencia del IAC, yo viajé en noviembre a un congreso que se llama SIGRADI, que este año de hecho es en Córdoba, en Argentina. Y ahí, claro, conversé con las personas del IAC que están trabajando en eso, fui a los lugares donde ya están imprimiendo a mayor escala, entonces no es solo leer en internet, ver qué te dice el ChatGPT, sino que es involucrarse, todo el rato involucrarse con los actores que están cerca de sus proyectos. Entonces, en este caso hicimos un prototipo para comprobar que podíamos hacer una columna. Esta no tenía datos, sino que era solo un prototipo hecho en módulos, con varias experimentaciones para poder fabricarlo, ¿cierto? Primero diseñamos el módulo, luego tratamos de replicarlo, que no se quebrara, que no se cayera, y en este caso usamos tierra de donde está la universidad, más arena y agua. Ese era el proceso. Entonces hicimos esta escultura con, de nuevo, calce, par de piezas en CNC, súper sencillo, que nos dieran pistas de cómo armar, ¿cierto?, una columna, y este fue el primer resultado. Bien interesante, y esto, por ejemplo, tiene condicionantes climáticas, ¿cierto? O sea, dependiendo si hace mucho calor o frío, que la pieza se comprime, que se rompe, entonces, y son muchos parámetros los que tuvimos que controlar para poder llegar a esto. Luego, en la siguiente iteración, trabajamos con estas columnas que son las sesiones, en este caso de sonido, en este caso en la gestación, y trabajamos con un estudio que se llama Low Studio, es un estudio de arquitectura, diseño increíble acá en Santiago, y ellos ya están trabajando mucho con impresión 3D, están haciendo distintas intervenciones en distintas partes en Chile y en otros lugares. Y trabajamos en paralelo. Ellos trabajan con una impresora de arcilla, ¿cierto? Trabajando estas formas y nosotros con tierra. Entonces hicimos estas columnas, ¿cierto?, que estuvieron exhibidas en el Seine, logrando este tipo de exhibiciones. Y aquí está la exhibición, ¿cierto?, del proyecto, que es de los grandes que me ha tocado desarrollar. ¿Por qué? Porque también coordinar una exhibición, coordinar un espacio es bien complejo, ¿cierto? Entonces, esta exhibición duró unos 4 días, donde en la inauguración invitamos un par de artistas, ¿cierto?, que nos ayudaran con la performance, de interactuar, de mostrarles a las personas cómo funcionaban. Entonces, cuando uno tocaba las columnas, se activaba tanto el espacio sonoro como el espacio visual. Entonces sonaban entre los latidos. También las columnas tenían un par de piezoeléctricos. Entonces, además, sonaban cuando uno las tocaba, sonaba la misma textura de esto. Entonces sonaba de distintas maneras, bien interesante.
Ahí, de nuevo, en la página que les mandé, ahí pueden ver, está el video del proyecto, hay varios otros materiales que me encantaría mostrar ahora, pero por tiempo no alcanzamos. Cosas interesantes que pasaron, como hicimos la inauguración y había tanta gente, no se escuchaba tan bien. Entonces, también ahí dijimos, aprendimos, ¿cierto? Como ya, cuando queramos hacer sesiones experimentales, ese tipo de cosas, que la hicimos los días siguientes, necesitábamos que no hubiese muchas personas, porque si no, costaba interactuar. Pero de todas maneras, en las sesiones que hicimos de inauguración, funcionó súper bien. Entonces, este fue un poco como la culminación de este proyecto. En la transición entre la materia, ¿cierto? Los datos y una exhibición con también varios actores involucrados. Y luego estas columnas, de nuevo las agarramos, las devolvimos a la universidad y las tiramos a la tierra. Entonces, fue como un momento agridulce como por tanto trabajo, pero ver también deshacer, ¿cierto? Como les decía, algo, tiene algo súper interesante porque lo hace más efímero, momentáneo e interesante. También por el área académica, ¿cierto? El área de proceso es súper importante y a mí me interesa resaltar mucho el proceso. Entonces hicimos parte de la exhibición, parte de las muestras, piezas que no funcionaron, distintos trabajos de infill, por ejemplo, maquetas, prototipos de corte. Entonces, y como les decía, en la página pueden ver el video de exhibición, lo teníamos exhibido para que las personas también pudiesen ver el proceso. Entonces, para llegar a desarrollar esto, también, como les decía, dentro de los fondos involucrados, fue importante esclarecer cuáles iban a ser todos los gastos para esto, de fotógrafo, video, tiempo que nos iba a tomar hacer esto, materiales, etc. Entonces, fue un trabajo súper interesante en relación a la gestión para poder lograr esto. Eso, hay varios proyectos más, pero varios en desarrollo, entonces les quería mostrar varios, para que pudieran ver. Buenísimo, Joaquín. Súper. No sé si tienen preguntas, comentarios, queda un ratito, así que feliz de responder. Gracias, Joaquín. Luis. No, Sí. de nada. Bueno, gracias, Joaquín. Te saludo. Hola, Luis. Por las ciudades post-cordillera. Joaquín, muy interesante tu trabajo. Me llamó mucho la atención la exploración con programas que tienen que ver con sonido. Bueno, yo soy del mundo visual. Súper. Entonces, claro, y todos esos programas que mostrás de la interacción del sonido con la generación de la forma, me pareció súper motivador, ¿no? Porque es algo que uno a veces no tiene en el radar. Trabajos y materializaciones que surgen a partir de la interacción de los 5 sentidos humanos. Entonces, me pareció súper interesante. Quería saber si nos podés contar cómo los programas que estamos utilizando nosotros como Fusion, como Grasshopper, cómo se mezclan dentro de lo que es la codificación de los programas con sonido, si nos podés tirar algún tip como para que nosotros podamos iniciar alguna experimentación como hace vos. Sí, claro. O sea, yo como quizás en la parte más experimental, para mí como la mayor lección es no usar los programas para lo que están hechos, sino que de nuevo desarmarlos, probar, ¿cierto? Tratar de sacarlo, ¿cierto? Del espacio de confort. O sea, Grasshopper claramente nació como un programa de diseño paramétrico y hoy en realidad se puede usar para lo que uno quiera, ¿cierto? El que más uso yo en este caso es un plugin que se llama Firefly, que es en el fondo lo interesante que tiene ese plugin, que igual ya tiene sus años, ya creo que es como el 2015, abre, ¿cierto?, toda la posibilidad entre el mundo digital con el mundo físico. Entonces, una gracia que tiene es que, por ejemplo, tiene módulos de micrófono, entonces uno puede agarrar sonido, ¿cierto? Tiene módulos de Kinect,
que es con la cámara del Xbox, ¿cierto? Esta cámara antigua, cámara infrarroja que reconoce movimiento, tiene eso. Entonces, uno puede, en el fondo, llevar distintos aspectos experimentales. También tiene para el Leap Motion, que el Leap Motion es un sensor también infrarrojo para las manos, que lee específicamente las manos. Entonces, como uno, toda la parte interactiva con la parte digital. Y lo mejor que tiene ese plugin es que tiene también conexión Arduino. Entonces, uno puede abrir, ¿cierto? Todos los puertos de... Esa, ahí lo compartió Carolina. Uno puede abrir todos los puertos, en este caso, ¿cierto? De Arduino, de electrónica, para trabajar con lo que sea, ¿cierto? Desde la materia, desde los sensores y con, en este caso, Grasshopper. Entonces, para mí es un plugin que es súper, o sea, no sé si es tan complejo, pero súper potente, como en la cantidad de cosas que uno puede hacer, experimentar, probar. O sea, por ejemplo, esa escultura que yo les mostré, yo para hacer las pruebas, por ejemplo, de cómo se abrían en este caso las hojas, hice el modelo en Grasshopper y con Arduino, con un potenciómetro, iba viendo cómo se abrían, podía moverle los ángulos, ¿cierto? Entonces, encuentro que es súper interesante todo lo que uno haga, tratar de involucrarlo con este tipo de herramientas, porque también ese cruce aparece en otras cosas también muy, muy interesantes. Y con Fusion también. Fusion es una herramienta súper interesante porque es gratuita. Uno tiene licencia educacional. Entonces, yo la enseño cada vez que tengo que hacer un workshop donde uno no tiene, por ejemplo, licencias o ese tipo de trabas. Entonces, funciona súper bien. Es como es más específico hacia la fabricación, por ejemplo, fabricar con máquinas CNC. Y funciona muy, muy bien para cosas más específicas. También con lo que les mostré de optimización topológica, funciona increíble. Entonces, si uno quiere hacer piezas más complejas, y es más sencillo, en Grasshopper también se puede, pero es más sencillo. Bueno, y también en donde yo trabajo, acá en la Adolfo Ibáñez, hay gente que es también súper experta en los programas. Entonces, ahí yo les voy y les toco la puerta cada rato a preguntarle cosas. Para mí, dentro de estas herramientas, ¿cierto? Es el compartir las ganas de aprender y experimentar. Por eso a mis alumnos siempre digo, aprendan a aprender, que no aprendan programas, porque eso ahora con inteligencia artificial, los programas claramente, o sea, algunos crecen, se modifican, pero muchos van a morir. Entonces, es saber qué hacemos con esas herramientas. Eso, Luis. Gracias por tu pregunta. Gracias, Joaquín. Muy interesante eso, Joaquín, es algo que nosotros repetimos bastante, ¿no? Como que estaría buenísimo poder quedarnos con un programa y asegurarnos que con eso hacemos todo. No, imposible. Sí, Sí, sí. Quizá otra cosa que se me olvidó mencionar es un poco como el aspecto más formal o académico, ¿cierto? Yo acá en la presentación tampoco les mostré, pero en la mayoría de los proyectos que nosotros hacemos, por ejemplo, en este último de Ecologías del Sonido, lo publicamos como un paper en este congreso, ¿cierto? En SIGGRADY. Hicimos un paper y lo fuimos a exhibir a Barcelona. Porque también es importante, en este caso más como no solo como para la universidad, sino que para poder decantar la información y poder compartir el conocimiento, se saca en formatos más técnicos. También ese proyecto de los metamateriales que les mostré, ese también estamos haciendo otro paper. Entonces, yo lo encuentro súper fome esa parte de los papers, pero encuentro que también es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone en ese mindset en paralelo a los proyectos, funciona mucho mejor, es más fácil de compartir. Entonces, dentro de la experimentación, es bueno tener como en paralelo todos esos carriles, como ya, hagámoslo paper, publiquémoslo, mostrémoslo, veamos dónde lo exhibimos. Entonces, cosas que también el magíster en ese caso me transmitió súper bien, era que los proyectos hay que sacarlos, ¿cierto? Hay que sacarlos del disco duro, del pendrive o del computador, hacia
mostrarlo, compartirlo, por ejemplo, con ustedes, ¿cierto? Para mí es la única forma de que los proyectos y las cosas que hacemos crezcan. Entonces, eso se me había olvidado mencionarles. Está bueno que digas eso por la importancia de la documentación que siempre repetimos. Ahí, Andrea pregunta, ¿dónde podemos consultar esos Esos papers? Ahí Se va. los mando al tiro. En la página de Sigradi, en este caso está Sigradi, ahí están todos los, tienen los Cummingcat, que son todas las publicaciones. A ver, denme un segundo y se los puedo Bien. mostrar. Y son también libros súper grandes con todos los papers de todas las conferencias. Y bueno, Sigradi se llama Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, pero hay varias también sociedades, que hay algunas europeas, asiáticas. Entonces, en ese sentido, revísenlo porque a veces uno encuentra proyectos que se hicieron hace 10 años, por ejemplo, como similares a lo que uno está haciendo, o hay gente que también se interesa, ¿cierto?, en ese sentido. Entonces, revísenlo. A ver, son los Proceedings Books, aquí se los puedo compartir. Algo que dijiste, Joaquín, también que me pareció interesante, el tema de las industrias locales, que cómo la fabricación digital a veces puede reactivar. Exacto, sí. Bueno, eso yo también, como les decía, es una lucha interna que tengo de haber trabajado en Fab Lab, ¿cierto? De entender cómo estamos tratando de cambiar la industria. Por eso el ejemplo que les mostraba de las mochilas es un ejemplo interesante, porque es súper tentador y mucho más fácil, ¿cierto?, mandar a fabricar afuera. De hecho, nosotros vemos precios. A ver, ahí les mandé, ahí están los proceedings, el link, por si lo quieren ver. Está de todos los años. Claro, es súper tentador, es más económico, es más rápido, pero claro, el costo en este caso de mandar muestras, traer muestras, containers, ¿cierto? Siendo de que acá se puede hacer, obviamente quizás no todo, pero hay formas de lograr, ¿cierto?, los objetivos. De nuevo, Chile es un país que está súper enfocado en exportar, ¿cierto? O sea, exportamos cobre y lo traemos como forma de cable. Entonces es súper absurdo al mismo tiempo. Pero sí, la visión un poco de los Fab Labs es que viajen los datos, que no viaje la materia, ¿cierto? Entonces, tratar de cierta medida de alinearnos a ese concepto. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, a mí se me ocurre, pero le voy a dejar espacio para el resto. Dale. Si querés, Joaco, quedan 5 minutos, así Dale. que No, a mí me genera curiosidad el tema de las plantas, ¿no? De traducir he visto eso bastante, pero no termino de saber exactamente qué es lo que se traduce a sonido, o sea, cómo se traduce a sonido, o sea, depende de la zona en donde uno toque de la planta, depende de la hoja, uno le adjudica sonidos diferentes a diferentes zonas, o cómo... Sí, exacto. O sea, en este caso hay varias formas de hacerlo, de las que yo he conocido personalmente. Hay uno que son unos dispositivos que se llaman biosonificadores. ¿Y qué son esos artefactos? Son, bueno, obviamente una placa de circuitos que uno conecta a la planta, como con estos cuando uno le hacen un test al corazón o ese tipo de pads, ¿cierto? Y esos biosonificadores lo que hacen son captar los niveles de agua en la planta. Los niveles de agua o cómo se va moviendo esto dentro de la planta. Y lo interesante de eso es que la planta suena por sí sola. O sea, uno lo pone y estos están, ¿cierto?, programados para hacer sonidos o interpretar, ¿cierto?, esos datos y hacer los sonidos. Entonces, ahí hay un trabajo también súper importante de programación, porque ahí está programado el sonido en específico. Esos son los biosonificadores. Y lo que he trabajado yo, básicamente las plantas las he utilizado como un controlador MIDI, ¿cierto? Es como un poco más, uno puede controlar como los grados, como por ejemplo si uno toca mucho una planta, la conductividad va a ser mayor. Entonces,
estas placas, hay una placa que se llama Playtronica, otra que es más básica se llama Makey Makey, que es básicamente lo mismo, que mide la conductividad. Entonces, y cuando uno conecta estas placas como al computador, es como si uno conectara un teclado MIDI, básicamente. Entonces, en este caso, claro, es súper difícil porque uno, al final, la música es una interpretación de uno, ¿cierto? No es como que la planta cante o la planta esté triste o alegre. Claro. Siempre termina siendo la interpretación, en este caso, de una persona o de alguien, el sonido que sale. Entonces, la planta, lo que uno puede hacer en la parte que uno la toca es, por ejemplo, los parámetros, si uno la toca más fuerte, más despacio, más suave, y uno puede ir programando el sonido. En este caso lo hacemos con Ableton, para tratar de que tenga sentido, ¿cierto? Por ejemplo, en ese ejercicio que hicimos en Barcelona, teníamos unas plantas que eran mucho más, por ejemplo, duras, ¿cierto? Entonces tratamos de relacionar esos conceptos que son más abstractos con la música. O hay unas que son, por ejemplo, unos musgos más suavecitos que sonaran como campanitas, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio complejo porque al final, de nuevo, es súper interpretativo. Pero claro, cuando uno toca una planta y si uno le pone un sonido de un tambor, también es extraño. Entonces, Claro. básicamente es experimentar. Pero esos son como los dos caminos que a mí me ha tocado utilizar. Genial. Claro, como que, o sea, hay sensores que detectan cambios en la planta y después se le adjudican a eso que detecta, esas señales que detecta. Exacto, exacto. Sí. Sí. Y sensores como esos hay varios. O sea, hay algunos que pueden ser desde la conductividad, otros desde los niveles de agua. Hay otros que detectan, por ejemplo, los niveles de CO2 que le está llegando, ¿cierto? Hay varios. Entonces también es súper interesante de cómo mostrar esos datos, ¿cierto? Entonces ahí van un poco en línea los otros proyectos que les mostré, que tienen más relación con eso, con el evidenciar esos datos y lo que uno está haciendo. Bien. Gracias, Joaquín, por la pregunta. Luis. Puede ser una más, ¿no? A mí me Sí, tienta. sí. Sí, una más. Joaquín, el proyecto donde experimentaban con resortes de un metal sensible a la temperatura, que eso ¿Sí? cerraba o abría una malla. Uh-huh. Esos metales, no sé si son difíciles de conseguir, se consiguen. No. Mira, el material ese se llama nitinol, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? O sea, tenemos ese sistema que hicimos que funciona como un actuador lineal, por así decirlo. Es una mezcla de resorte de nitinol y otro resorte de acero normal, que uno compra en la ferretería, ¿cierto? Y la gracia de eso es que el resorte de nitinol nosotros lo ponemos expandido. Entonces, cuando le llega calor, quiere volver a su temperatura, a su estado, ¿cierto?, original, que es el estar cerrado. Entonces, con el calor hace que este sistema se estire. Y no, o sea, tú vas a una tienda de dental, ¿cierto?, de aparatos dentales, y debiesen tener, porque se usa mucho, como te decía, en frenillos. Lo utilizan, ¿por qué? Porque cuando el nitinol viene en una forma específica y con la temperatura interna del cuerpo, el resorte tiene que estar cerrándose constantemente. Entonces, para eso lo usan los dentistas, para ir afirmando dentadura, hay distintos tipos de forma también. Y uno le puede dar forma, ¿cierto?, como la forma final, llevándolo a alta temperatura, como a 300, 400 grados. Pero eso también es otro trabajo porque hay que hacer un molde, ¿cierto?, y ahí uno puede como reprogramar el material. ¿No? Es un material increíble. Si pueden explorarlo, se lo recomiendo. Nitinol se llama. Y eso conectado a una malla generado con dos piezas. Exacto, claro. Entonces lo que hacemos o sea, lo que encontramos con estos metamateriales es que se deforman en relación a la tensión. Entonces, este actuador lineal estira esa malla para que se pueda abrir o cerrar. Ahí depende cómo uno lo configure. Hay una pregunta más. ¿Yo? Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Hola, buenos días. Perfecto. Justamente tengo una consulta, disculpe la cámara ahora está como con fallo, pero
Dentro de esto de las plantas y asignarles más o menos un poco subjetivamente los sonidos, ¿se podría o existe algún tipo de sensor que de pronto tú me puedas decir un poco más para hallar la frecuencia natural de pronto de los sonidos? O sea, y con eso poder asignar o sea, bueno, más o menos con la frecuencia natural darles el sonido. Buena pregunta. O sea, no lo he experimentado ni he probado, pero yo creo que uno puede encontrar, ¿cierto?, esos parámetros de los que uno puede encontrar el mismo sonido de las plantas. Pero de nuevo, digitalmente, uno podría acercarse, ¿cierto?, como dices, a la frecuencia o a ciertos valores, pero el output, por así decirlo, siempre va a ser la aproximación de uno. Uno pudiese, por ejemplo, quizás amplificar el mismo sonido que hace la planta, quizás, pero si uno lo maneja de forma digital, va a ser siempre una interpretación. Pero es interesante, o sea, ver, como decimos nosotros, por ejemplo, con los piezoeléctricos, que son con micrófonos, básicamente, se pudiese quizás llegar a algo de mayor resolución para rescatar eso. Pudiese ser interesante. Claro. Gracias, Joe. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, vamos cerrando y a los estudiantes del posgrado pasamos al otro link. Bueno, Joaquín, un placer tenerte. Muchas gracias por No, compartir. gracias a ustedes. Cuando quieran, feliz Muy inspirador. de poder compartir todo. Y esperamos Muchas ver el gracias, año que Julián. viene. No, gracias a ustedes. Mucha suerte. Gracias.